Un cordial saludo desde La Habana, bienvenidos a Mundo 2020, el programa de análisis de Cubavisión Internacional. El potencial del continente africano es enorme. África tiene aproximadamente la mitad de reservas mundiales de oro, del 12% al 15% de las reservas globales de petróleo, el 8% de gas natural y un tercio de las reservas minerales del mundo. También posee el 60% de las tierras agrícolas cultivables del planeta y cuenta ya con una población de 1.300 millones de personas. Algo así como el 60%, que también son menores de 25 años. Sin embargo, también es el continente más afectado por acontecimientos globales geopolíticos, económicos, climáticos, de guerras o pandemias. Y precisa crear 100 millones de empleos en los próximos 5 años para satisfacer el crecimiento de su población y evitar convertirse en el mayor exportador de migrantes que huyen de la violencia y de la ingobernabilidad. Sobre las oportunidades del continente africano y el posicionamiento que las grandes potencias están adoptando para condicionar el crecimiento futuro, estaremos conversando hoy en Mundo 2020. Bienvenido, profesor Johan Silverio, a nuestro programa Mundo 2020. Es un placer tenerlo nuevamente aquí, porque no es la primera vez que está en Mundo 2020. Incluso durante la pandemia sé que tuvo una participación destacada en algunos de los programas. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Es un placer. Bueno, hablamos sobre África en Mundo 2020, los desafíos de África en el mundo actual y su relación también con las potencias globales. Yo creo que para ir entrando un poco en el tema, pudiéramos hablar un poco de las raíces históricas del fenómeno que vamos a tratar en cuestión en Mundo 2020. Y es que el continente fue testigo de luchas imperiales de los países colonizadores y también de los esfuerzos por obtener acceso a nuevos mercados y acumular más recursos después de la revolución industrial. En lo que se llamó la primera lucha por África, que esto ocurrió, si mal no recuerdo, entre 1881 y 1914, y fue puntualmente entre la Gran Bretaña, de la reina Victoria, y otros países europeos que también estaban en este proceso. Ahora, ¿cómo se fue dibujando desde entonces la relación de África con las grandes potencias, profesor? Sí, muy interesante esa cuestión de hacer una referencia a la historia y sobre todo a la época esta del colonialismo, porque como usted bien referenciaba, es decir, a partir de 1881, sobre todo hasta 1885, con la conferencia de Berlín, es que se va a comenzar a, digamos que a efectuar todo el largo proceso de colonización del continente africano, y este periodo hasta la Primera Guerra Mundial, digamos que va a ser la época de consolidación de los imperios coloniales de Francia, de Reino Unido, de Bélgica, Alemania, es decir, porque varias potencias europeas pues tuvieron esa influencia en el continente africano. Lo importante de acá es resaltar que acá se va a comenzar a dibujar lo que va a ser las entidades políticas africanas que luego, cuando llegan a la independencia, se van a conformar en los países. ¿Qué quiere decir esto? Que finales del siglo XIX se va a comenzar a dibujar el mapa africano, va a ser un mapa artificial creado por Europa y esto va a generar muchísimos conflictos y contradicciones en el momento de la independencia, porque estamos hablando de que van a ser países artificialmente creados, donde las poblaciones o los grupos étnicos van a quedar divididos entre diferentes países. El tema económico, usted señala el tema económico, es muy importante porque todo el periodo colonial, es decir, la colonización va a tener un interés fundamentalmente económico. Y entonces esa relación económica no se va a romper con la independencia. Esa dependencia económica de los espacios de ahora postcoloniales al comercio o al mercado europeo no se va a romper. O sea, ese cordón umbilical de alguna manera siguió presente aún después de esa independencia. Exactamente, porque es decir, los europeos se garantizaron con este proceso el suministro de materias primas y entonces los países, cuando se independizan, van a mantener, digamos, el que se especializaba en la producción de cacao, de café, de plátano o el que exportaba determinado mineral estratégico, pues va a seguir exportando eso. Entonces no se va a romper esa estructura económica. Exacto, y emplean esos mercados de esos países colonizadores en buena medida para mantener ese comercio de alguna forma, ¿no? Es decir, ese va a ser todo el gran problema que va a enfrentar África a partir de la década del 60, porque, por supuesto, estamos hablando de una independencia que va a ser política, pero no va a haber una independencia económica
y mucho menos en materia de seguridad y defensa. Entonces, luego, cuando Francia se retira del continente africano, va a mantener mecanismos de dominación económicos, políticos y de seguridad que se van a mantener hasta la actualidad. Y eso no se ha roto tampoco. Entonces, por supuesto, en la preparación del programa que hemos visto, vamos a entrar a otros actores porque ya ahí sí se está reconfigurando un poco el continente africano. Pero bueno, todo este periodo de que es desde la colonización, las primeras décadas de la descolonización o los estados postcoloniales, la relación estrecha que va a haber con Francia o con Reino Unido va a ser muy fuerte porque inclusive ellos van a establecer, los europeos, acuerdos comerciales, varios acuerdos de Yaoundé 1, Yaoundé 2, Lomé 1, 2, 3, 4, 5, son varios acuerdos que se van a estar firmando en los años 60, 70, 80 y 90, en los cuales Europa va a garantizar el acceso al mercado africano de todos estos productos en los cuales se había creado, ¿no?, la economía africana en el periodo colonial. Ahora, siendo, por ejemplo, víctima de lo que es ese saqueo masivo durante siglos, el continente africano continúa aún con desafíos fundamentales en lo económico, en lo social, digamos el hambre, la pobreza, las enfermedades contagiosas, mientras que el ingreso nacional bruto per cápita se ha mantenido en un rango en torno a los $850. Ahora, la mayoría de la población que tiene, por ejemplo, una esperanza de vida de 55 años y cuando la comparamos con países desarrollados como Japón, que llega hasta los 85 años, pues la diferencia es bastante notable. Incluso no tienen acceso a elementos básicos de vida como pueden ser la electricidad, el agua potable. Estos desafíos que enfrenta África todavía en la actualidad pueden ser resultado de su historia en alguna medida, de ese vínculo con las grandes potencias a través de su historia. Efectivamente, es decir, las consecuencias de la colonización todavía se siguen sintiendo, precisamente por lo que yo mencionaba de la dependencia económica, de la manera en la cual las potencias occidentales, sobre todo europeas, mantuvieron el control económico de estos países, por supuesto también apoyando a gobiernos que eran proclives a los intereses occidentales, una burguesía africana que va a estar en función de los intereses extranjeros y por lo tanto los problemas estructurales de las economías africanas no se van a resolver en todo este periodo, digamos, los primeros 20, 30 años de la época postcolonial. De hecho, hacia la década de los 80 viene el gran problema de los estados postcoloniales africanos, es decir, viene la crisis del estado postcolonial. ¿Por qué? Porque después de 20 años aproximadamente de independencia, pues se dan cuenta de que esos estados no tienen la capacidad para llevar a cabo programas sociales, para manejar sus propios manejar los recursos naturales, para manejar sus finanzas. Van a comenzar a ser afectados por las crisis cíclicas del capitalismo, los precios de las materias primas decaen. Entonces, si un país que depende, digamos, de un 80-90% de su Producto Interno Bruto de las exportaciones de café o de las exportaciones de bauxita, y ese producto cae su valor en el mercado internacional, pues la economía entra en crisis. Y entonces esto llevó a que los gobiernos africanos comenzaran a pedir préstamos a los europeos, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, y viene el endeudamiento africano. Y eso va a estallar en los años 80. Entonces va a ser la gran crisis económica del continente africano. Luego, esos problemas que usted señalaba de la pobreza estructural, del acceso a servicios básicos, electricidad, etcétera, pues no van a poder ser, digamos, solventados, no se van a poder resolver en todo estos primeros 30 años de las independencias africanas. Y después viene un elemento agregado, que va a ser la época del neoliberalismo a partir del final de la década del 80 y toda la década del 90. Entonces, en un contexto donde ya hay una crisis estructural de las economías africanas, entonces la receta que se va a imponer desde Occidente va a ser la adopción del neoliberalismo. Quiere decir, el Estado no va a intervenir en los asuntos económicos, el Estado tiene que liberalizar las economías y entonces en ese sentido los estados africanos pierden aún mayor capacidad de poder gestionar todos estos problemas sociales. Luego, los años 90 va a ser una gran década de grandes conflictos en África asociados a problemas que tienen que ver con los problemas económicos, con el neoliberalismo en temas políticos, es decir,
se empieza a adoptar el multipartidismo, entonces esto crea tensiones políticas. Y África se va a ver sumida en una oleada de golpes de Estado y de conflictos armados, que varios de los cuales todavía se mantienen en la actualidad. Haciendo un poco de historia, entonces también llegamos a la actualidad y a cómo se han estado manejando en los últimos tiempos estos desafíos que usted nos comentaba aquí en la pregunta. Y me resulta muy interesante lo que África ha hecho desde el punto de vista de la integración política, de la integración económica, de cómo ha ido manejando estos desafíos en los últimos tiempos. Por ejemplo, en 2021 entró en vigor la nueva Área Continental Africana de Libre Comercio, que la conocemos por sus siglas en inglés como AFTA. También se conoce como Zona de Libre Comercio Continental y está integrado por 55 países. Este proceso, por supuesto, fue complejo, pero la integración, en mi opinión, puede marcar una diferencia cuando se trata de impulsar viabilidad económica. Y el mercado africano único puede aumentar su comercio interior, según datos que leí, del 18% actual hasta un 25%, y eso puede ocurrir en fecha tan temprana como 2025. También mejorar la competitividad y otros indicadores. Entonces, ¿qué rol pudieran desempeñar los mecanismos de integración, estos mecanismos de concertación como este de AFTA o la propia Unión Africana dentro de los desafíos que tiene África dentro de lo económico y social? Bueno, la integración en África es muy compleja y también viene desde la misma época de la descolonización. Es decir, usted mencionaba la Unión Africana, pero entre la Unión Africana estaba la OUA, la Organización para la Unidad Africana. La base, o sea, el antecedente de la Unión Africana. Que se crea después se crea en el año 63 y después la Unión Africana en el año 2002. Existen 8 mecanismos de integración subregionales por cada una de las regiones que se divide el continente y otra cantidad de mecanismos de concertación política. Es decir, los retos de la integración son muy fuertes porque, como yo mencionaba, el tema este de la dependencia externa al comercio con la Unión Europea hace que las relaciones entre países africanos no sean tan fuertes desde el punto de vista económico. Entonces no hay complementariedad entre las economías. Es decir, a lo mejor un producto que se produzca en Ghana, a lo mejor no tiene un complemento en Costa de Marfil o en Liberia, que son países cercanos, porque el comercio está orientado hacia el exterior. Entonces, claro, lo que se busca con estas áreas de libre comercio, la continental, es que haya complementariedad entre las economías africanas. Exactamente. Entonces, por eso es que usted mencionaba de aumentar el comercio intraafricano hasta un 25%. Un 25%. Pero los retos son muy grandes precisamente porque los países no tienen estas líneas de producción que no sé, por ejemplo, que en Ghana se produzca algo que haga falta en Costa de Marfil o en Nigeria o en el Congo. Entonces, eso no está diseñado de esa manera. Entonces, de ahí la complejidad. Esa es la complejidad. Además de que la cantidad de mecanismos de integración que existe también hace de que las políticas a veces en materia económica pues no se puedan ajustar a todas las subregiones. Entonces, bueno, no obstante, es decir, ha sido un proceso muy interesante la creación del área de libre comercio continental. Nosotros estamos hablando de un área de libre comercio, es decir, liberalización de las economías para desregularizar, para que haya lograr una mayor interacción entre los países, pero obvio los retos son muchos más de los que se plantean. Habrá que buscar mejores estrategias, habrá que buscar un engranaje ahí de alguna forma para que entonces pueda concretarse y pueda experimentar realmente el crecimiento que está previsto según algunos estudios. Ojalá se llegue a ese 25% en 2025. ¿Cómo no? Seguro que sí. El beneficio para los propios africanos. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Estamos todavía mucho más que hablar en Mundo 2020 sobre África, sobre las relaciones con las grandes potencias. Y vamos a ir ahora a una pausa. Le invito a usted, a los televidentes también, pero vamos a regresar porque todavía tenemos muchísimo más que abordar junto a nuestro profesor en nuestro programa. Me gusta viajar al pasado para hacerle preguntas. Contradicciones que llegaron a convertirse a veces en verdaderas pugnas. ¿Quién podía detener a la mujer en el largo camino de la independencia? La historia es una fuente para aprender de los errores que nos antecedieron.
Continuamos en Mundo 2020. Estados Unidos, a su manera, entra en este escenario. Después de casi 3 décadas de ignorar a los africanos, ahora se mete con su arrogancia tradicional, creyéndose el ombligo del mundo. Presiona a los países africanos para que no alienten el comercio con China y Rusia y para que se inmiscuyan en el conflicto en Ucrania. En contraste, Beijing y Moscú adoptan una posición más pragmática, fomentan relaciones respetuosas de la soberanía y dignidad de los pueblos africanos. Pero algunos teóricos alertan sobre consecuencias nocivas para territorio africano derivadas de esta competición. Sobre el tema seguimos dialogando en Mundo 2020 con el investigador Yoselán Silveira. Continuamos entonces en Mundo 2020, hablando de África y su relación con las grandes potencias. Comentábamos en una primera parte del diálogo acerca de las raíces históricas que ha tenido todo este fenómeno, toda esta relación de África con las grandes potencias. Vamos entonces a hablar un poco de la actualidad. ¿Qué le parece? Perfecto. Y cómo se está dibujando ahora el panorama con esta competitividad que incluye también a Estados Unidos, a China. Quisiera entonces preguntarte, ¿qué características pudiera tener en la actualidad este proceso de intereses que emergen por parte de las grandes potencias? Invitándote, por supuesto, a hablar de los intereses, proyecciones actuales que puede haber en esta relación en la que, bueno, Estados Unidos se está como quedando un poco de cuenta que tal vez ha sido, se ha descuidado un poco de África, se ha alejado un poco de África. China está más presente, sobre todo desde el punto de vista económico. Entonces, ¿cómo se está dibujando en la actualidad este panorama? Sí, estamos hablando de un proceso que se inicia ya en el inicio del siglo XXI, donde las dinámicas de las relaciones internacionales, el auge que ha tenido China, vertiginoso en el plano económico, ha sido muy notable, y entonces África no ha quedado exenta de estas dinámicas internacionales. Y China ha dado pasos agigantados en sus relaciones económicas y con el continente africano, en sus relaciones políticas, a tal punto que a partir del 2009 prácticamente China desplazó en el comercio de África con el resto de las potencias occidentales, incluido Estados Unidos. Es decir, cuando uno ve el volumen de las inversiones extranjeras de China, la colaboración en materia económica, los programas de desarrollo, es decir, es multifactorial la presencia de China. Prácticamente no hay un sector de la economía en la cual los chinos no estén presentes o no hayan invertido en algún país africano, y este monto supera con creces a las inversiones de Estados Unidos o de la Unión Europea en sentido general. Entonces, desde Occidente están muy preocupados por esta creciente influencia de China, que no impone condicionamientos políticos. Eso es un matiz muy interesante, a diferencia de Estados Unidos y la Unión Europea. Estados Unidos, exactamente. Incluso Estados Unidos en América Latina, que ha tenido otras características de esa presencia, pero con China y África ha pasado otra cuestión, otra cosa. Es decir, Occidente sigue manteniendo su discurso de la democracia, de los derechos humanos, de la gobernabilidad, de la alternancia política, como mecanismos de presión frente a los países africanos. Y China no plantea que no inmiscuirse en los asuntos internos de los países africanos, una relación muy pragmática desde el punto de vista económico y las relaciones políticas. Entonces, eso hace que el mercado chino o lo que ofrecen los chinos sea muy atractivo para los países africanos. Y en este sentido se han convertido en una alternativa frente a los europeos y frente a las instituciones financieras internacionales. Entonces, aquí la problemática que se ha venido dando, o la crítica que se ha dado desde Occidente contra China, es el llamado endeudamiento, el nuevo endeudamiento de África con los chinos, lo cual tiene muchos matices, porque China también ha condonado muchas deudas de varios países, no pone grandes impuestos a las relaciones comerciales, y por lo tanto no es tan así como dicen académicos occidentales o como dicen los políticos, ¿no? Y entonces, evidentemente... O sea, que realmente no es nociva esa relación de África con China específicamente. No se puede hablar de nocividad de ahí. Es decir, también hay elementos que pueden ser negativos. Por ejemplo, claro, las empresas chinas son mucho más competitivas, pudieran desplazar a comerciantes internos africanos, ha habido problemas con respecto, no sé, a denuncias medioambientales, etcétera. Pero cuando uno ve, es decir, el monto de la relación económica comercial, los efectos son mucho más positivos que negativos. Exactamente. Pero el enfoque occidental es criticar a China donde quiera que pueda estar presente, precisamente, y olvidando un poco esta historia
que hemos mencionado de manera muy rápida de las relaciones históricas entre la Unión Europea o los países europeos y el continente africano, que parte de los problemas que tiene África es resultado de esa relación histórica con los europeos. Me resulta súper interesante que mencione el tema de la Unión Europea, porque me viene a la mente una pregunta, ¿no? O sea, según lo que leí, según algunos documentos que pude consultar, la Unión Europea en estos momentos se dice que no tiene como una estrategia definida en cuanto a África. Me interesa saber qué opina con respecto a esta idea. Bueno, eso debe haber venido a raíz del fracaso de la política de Francia, en particular en el Sahel, en los últimos 3-4 años, que no ha dado ningún resultado en materia de seguridad y defensa, y que, por ejemplo, eso tiene que ver con el tema del terrorismo. Es decir, el auge que ha tenido el terrorismo en la zona del Sahel ha hecho de que en varios países se produjeran golpes de Estado militares contra los gobiernos civiles y que se ha despertado todo un sentimiento antifrancés en la región con una retórica muy interesante. Creo que yo no recuerdo ningún acontecimiento previo a este periodo, ni siquiera en la época de la descolonización, que fue lo más... el momento más cúspide del sentimiento nacionalista en África, del sentimiento antineocolonial. Nunca creo que se había expulsado a tropas francesas de un territorio africano. Y eso ocurrió en Mali y en Burkina Faso. Y entonces ahí viene el problema, es decir, lo que se ha demostrado es que la estrategia de seguridad y defensa de la Unión Europea, pero en particular de Francia, ha sido un fracaso un plan muy coherente, en los últimos 10 años. Y entonces no ofrecen alternativas tampoco en las relaciones económicas comerciales. Y la presencia de China y de Rusia, que también podríamos hablar de eso. Sí, como no. Me interesa mucho saber qué piensa de Rusia y qué papel juega en la región también. El problema está que estos dos actores que son, digamos que China no tan nuevo, Rusia un poco más nuevo, sobre todo en los últimos años, en materia de seguridad y defensa, pues está resultando mucho más atractivo para los africanos las propuestas que puedan estar desarrollando o planteando los chinos y los rusos, precisamente frente al fracaso de estas iniciativas europeas. Entonces los europeos no tienen respuesta para hacer frente a esta influencia creciente de los chinos y mucho menos de los rusos. Y para los africanos, evidentemente, toda esta confluencia de nuevos actores no tradicionales en la región les es muy importante porque se disminuye la dependencia histórica que han tenido a las potencias occidentales y existen, no solo hemos hablado de China y de Rusia, pero hay otros actores internacionales como Japón, la India, Turquía, incluso hasta Israel, que han tenido una presencia creciente en el continente africano. Entonces, viendo todo este panorama, ¿cuál sería el futuro de esta relación de África con las grandes potencias? ¿Cuál sería el futuro de África en el escenario global que se está dibujando actualmente? Bueno, a diferencia del Medio Oriente, todavía aquí en África no se han dado grandes confrontaciones geopolíticas entre las grandes potencias, porque la presencia de China en el plano militar, por ejemplo, no es tan fuerte todavía en África, pero el escenario es de que se va a incrementar esas disputas precisamente con la creciente influencia de Rusia en el plano de la seguridad y la defensa. China está dando también pasos en materia de seguridad y defensa. Los europeos y Estados Unidos relegados por completo en esa relación económica, comercial. Lo único que tienen los europeos y Estados Unidos es una presencia militar abismal en el continente africano. Sí, porque hay muchas bases militares presentes. Muchas bases militares, familiares, es decir, de múltiples tipos, tanto de Estados Unidos como de Francia. Pero en el tema geopolítico a nivel internacional, hasta ahora todavía las contradicciones no son tan fuertes. Porque, repito, es decir, en el plano económico los europeos no pueden competir con China en el continente africano. Sí. Ahora, habría que ver cómo se mueve el escenario, sobre todo el escenario interno, porque África también está, con esto que hablábamos del área de libre comercio continental, favorece las relaciones comerciales también con otros actores internacionales. Ha habido una disminución de los conflictos armados en el continente, por lo tanto las perspectivas de integración y en el plano económico y político son mucho más favorables. Hay muchos países africanos que están teniendo tasas de crecimiento económico importantes. Por lo tanto, el escenario a nivel internacional, o decir, de la geopolítica internacional y tanto a nivel interno de África es bastante positivo. Por supuesto, puede haber escenarios nacionales que no se cumplen de esta manera, pero la perspectiva general es que sí es positivo. Habrá que darle seguimiento, por supuesto, a África. Resulta súper interesante lo que hemos hablado durante todo este tiempo. En la conversación se han podido ver las bases de la relación de África con las grandes potencias y cómo se están dibujando en el escenario actual.
Y por supuesto que África será siempre tema de interés incluso para Cuba, por esa relación de hermandad, de cercanía que siempre ha tenido con el continente. Muchísimas gracias, profesor, por las pautas, para investigar, para acercarnos mucho más a estos temas. Le invito a que usted y el resto de los amigos televidentes siga con nosotros en nuestro programa Mundo 2020. Después de siglos de coloniaje y expoliación neocolonial, está emergiendo una nueva África que debe aprovechar las oportunidades que le ofrece la integración e invertir sus recursos en su desarrollo. Hay que superar muchos obstáculos para que el bloque alcance su máximo potencial, pero es posible y será esencial para ellos lidiar con los efectos de la disputa de las grandes potencias por las riquezas del continente. Los países africanos luchan por mejorar sus problemas internos y promover el crecimiento económico. Es el momento de superar los retos y las diferencias, crear riqueza, fortalecer el tejido social de manera respetuosa y sostenible con la dignidad humana y la naturaleza. África debe confiar en sus culturas, tradiciones y valores ancestrales para enfrentarse a sus desafíos. El futuro de África podría ser el que los africanos quieran. Síganos en nuestras redes sociales. Esperamos sus comentarios. Nos veremos en una próxima emisión de Mundo 2020.